Bien, gente, ¿cuánta confusión trae el mundo de la intelectualidad, del mundo de los ideales, de la moralidad, de la ética, de la política con autodeterminación soberana, nacional? ¿Cómo se expresa esa ilusión en ese mundo intelectual mundo de reflexión de origen animal? Mundo de reflexión egoísta, porque vivimos una economía egoísta, lucrativa, guerra, que también se expresa con esa auto que tiene su herencia a lo largo de la historia en la evolución, que se expresa con una economía de autodeterminación, marcando esas divisas, ese poder animal. Como cuando se marca territorio, como un animal, cuando marca territorio en su región que controla ese animal, hace su pis y le está diciendo a otro animal rival que este es su territorio de caza. Esa es la expresión de la autodeterminación, de esos ideales, esa moralidad y ética en la política, que hace que esa autodeterminación intelectual es un muro. Un muro es eh, entrar en bucle kármico, porque en realidad lo que se necesita es una policía, en ese internacionalismo, una policía internacional. Fíjate lo que os digo. Es de vital importancia porque siempre va a haber grandes naciones que abusen de las pequeñas, ese poder, como estamos viendo de los Estados Unidos, ya varias décadas, como esos Estados Unidos, condados unidos, abusan de esa hegemonía, de ese poder, mm, y se adueñan de las riquezas, de materias primas de otras naciones y de ese poder militar. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es de moralidad ética, ideales de soberanía. ¿A quién pertenece realmente la soberanía? ¿A los hombres? ¿Realmente pertenece la soberanía a los hombres de cada nación? ¿O a los pueblos que buscan una voluntad más pacífica? Y esos pueblos a su vez delegan esa voluntad a un ser superior, un ser supremo, un ser que es espiritual. Bueno, ese ser es la palanca que todo lo mueve. Porque hasta que no se llegue a ese nivel de comprensión, va a haber guerras. Ese ser es muy poderoso porque tiene un intelecto de sentido común, de intuición, de lógica, de conocimiento, de ciencia, lo da todo. Hablo del padre, de una madre, de lo que desearía un padre y una madre hacia sus hijos. No, un padre y una madre no desea a sus hijos, hombres y mujeres, no animales, como estamos viendo el comportamiento de esta política regional, nacional, de autodeterminación, de hegemonía, supremacía política, de confrontaciones, rivalidades, tensiones, independencias, todo ese tinglado, conglomerado de intelecto en el que se benefician los que se dan de patadas para alcanzar ese poder, pero que jamás ponen soluciones por causa
por causa de una economía que está arriba de esa pirámide, mal trabajando, mal ejerciendo su función hacia el resto de la pirámide, porque está dividida en esta expresión no unificada. Esta es una de las soluciones, pero la verdadera solución es la economía, la educación, que está en conjunto y ensamblada con la economía. Ideales deben de ser de religare, de ver una cohesión de naciones y delegar esa soberanía a esa inteligencia invisible que nos asiste, que nos suministra esta capacidad de comprender que la ilusión de la soberanía nacional es eso mismo, una ilusión, no aporta soluciones duraderas para la paz. Mm, Lo que ocurre que nuestra civilización para llegar a este nivel ideal en la moralidad y en la ética y respetar las naciones, que ya veis que no se respeta siquiera las naciones, funciona con el yunque y el martillo, esta civilización. Con la prueba significa el yunque y el martillo, la prueba y el error. Entonces, eh, de ahí deriva esa mala educación egoísta, de valores cogidos con pinza, de una economía arancelaria, inflación, estamplación, impuestos y deudas impagables, subida de impuestos cada año, sube la vida, sube el precio del derecho a tener un hogar, derecho a tener una vivienda, la degradación de la calidad del hogar, construir con pladú en vez de ladrillos, hacerlo todo rápido, que esto se acaba. Esto es lo que estamos viendo. Una etapa realmente degenerada en el sentido que las viviendas valen el triple de hace 25 años, desde el 2000, ¿de acuerdo? 2000, más de 25 años, ¿de acuerdo? El triple se ha mantenido en ese precio. Es una burbuja inmobiliaria. Bueno, esta es la situación. Y por esta razón, mm, de economía egoísta lucrativa, y de conflicto, o sea, de sistema mal educado, darse cuenta y de inmadurez social, de gente que no reflexionan si las órdenes que están acatando son buenas, si están bien hechas. Por ejemplo, cortar olivos o traer inmigraciones o gente de Pakistán, de todas con otra cultura, meterlos en hoteles, darle una paga. Esto lo hace la política. Estos problemas que estamos viviendo es la política. Está permitiendo la política actual, que ni siquiera sabe cuidar de su propia autodeterminación. Pero esto lo hace porque ya no es una política nacional siquiera, es una política que obedece a gente con poderes que no tienen principios ni bases, con un conocimiento de lo que es verdadero, lo que es la verdadera soberanía. Porque si hablamos de una soberanía que se asemeja a una soberanía que pertenece a Dios, al Padre, podríamos confundirla con el mal enfoque que se le pueda dar a nivel intelectual
al globalismo o al totalitarismo. Fíjense. Entonces, esa es la situación. Son palabras, pero la meta, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo deseable para las naciones? Y luego, por supuesto, educar, porque para diferenciar el bien del mal, en contraste. Sí, es verdad que tenemos que pasar por esta catástrofe, por este espectáculo de ver asesinados cristianos, de ver mujeres violadas, mujeres asesinadas, de ver cómo la ciencia engaña al pueblo. O sea, con este poder en manos de unos pocos que son cobardes porque tienen un dinero que no es suyo, tienen esclavizados a la civilización, a las naciones, un dinero, una economía mala. Fíjense que no son ideales, los míos no son, mis pensamientos no son ni de derecha ni de izquierda, menos comunista. Mis ideales son espirituales, que es lo deseable, tener más que tener ideales de nihilista, ateísta o humanista, comprendiendo que el derecho natural mm, no es igual para todos, pero la meta de buscar un- una cohesión es deseable. Ya digo bien, el derecho natural no es igual para todos. No todos tenemos la misma capacidad de ver y desear lo mejor para uno mismo y para la civilización en su conjunto. Entonces, ese humanismo sin Dios, sin espiritualidad, sin esa moralidad elevada, también se queda en este escalón, porque son niveles de discernimiento moral e espiritual, para comprender cuál es la voluntad del Espíritu de la verdad, que es el Hijo encarnado, el Hijo de Dios, que nos hace a todos hijos de Dios e hijas de Dios, y comprender que esos niveles, desde el ateísta, que tiene derecho a serlo, del nihilista que cree en la nada, que te quiere quitar la cruz del Valle de los Caídos, del humanista que pretende también dar soluciones sin Dios en la política. Así que, en realidad, debe de haber separación, pero se necesitan separación estatal y, por supuesto, división, equilibrio e independencia de poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, porque es sagrado gobernar. Pero sin espíritu no se gobierna, no se puede gobernar, porque hay un comportamiento animal de tendencia de supervivencia, de marcar territorio. Con ese pipí que había un león, en ausencia de esta asistencia de 7 espíritus ayudantes de la mente, que sirven para reflexionar. Ya es el campo de la educación, como os he dicho, que es deseable para todos, para que la tomen esa educación o la dejen, porque es una invitación, no una imposición. Exactamente pasa lo mismo con la ciencia. Hay otros protocolos. Se debe de enseñar que sí están para que si lo quieran tomar, que lo tomen, porque vivimos una gente con carrera, adoctrinamiento, políticos adoctrinados en una cultura que está bloqueada. Es un bucle kármico, traumático, en el que hay que salir, del que hay que salir. Y, en fin, esta es la vía reflexiva para
ver que sí es verdad que así es, que existen niveles, mm, para realmente avanzar o hacer una retrogresión, como estamos viendo, una involución o avanzar de verdad hacia una etapa elevada, que creo que vamos a ese camino. Lo que pasa es que hay que buscar estos filósofos, estos pensadores, estas personas que buscan la sabiduría y, por supuesto, buscan incluso en la política la voluntad de Dios, más allá de lo que es el nacionalismo, de la evolución del nacionalismo. Y dice bien, el camino de la revelación espiritual es de vital importancia de que haya separación estatal y eclesiástico. Pero fíjense, tenemos un problema porque la iglesia se está comportando como un Estado, no para enseñar esta unificación, abordando la economía, que es muy importante abordar la economía en el mundo cristiano, porque el mundo cristiano es buscar esa voluntad, preguntarnos por qué Jesús echó a los cambistas y a los mercaderes del templo, porque ya había 20 divisas en curso y estaban los saduceos y fariseos ya conspirando contra la destrucción. Por eso fue, porque iba a haber una reforma. Si él no hubiese sido crucificado, hubiese habido una reforma en la economía. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo sepáis, porque necesitamos de esta comprensión que es más allá de ese intelecto, de este bloqueo político, que es y ese egoísmo, porque vemos como el mal, que es irracional, ese egoísmo, y estamos viendo cosas que son realmente tratar a las personas como si fueran tontos y abusar, y vemos que la propia justicia no avanza y no avanza. Hay un tremendo estancamiento. Es más, hay un boicot a todo, a todo. De verdad es una vergüenza. Debemos de empezar a comprender y a apoyarnos unos a otros, a intentar hacer una madurez social, porque si hay una madurez personal en esas enseñanzas, hay que compartirla, pero no solo eso, hay que apoyarlas, gente. En fin, pero el esquema sigue estando en la hegemonía, supremacía, en la autodeterminación, en las soberanías, en estos esquemas, arquetipos políticos que llevan a confundir, a hacer ese bipartidismo, derecha e izquierda, comunismo, pero darse cuenta que el cacao en realidad es una búsqueda más allá del ateísmo, del nihilismo, que se ha de respetar ese tipo de credo porque es una invitación, no una imposición, vuelvo a repetir. Y luego existen estas creencias religiosas, unas más acertadas que otras. Unas están más acertadas que otras. Unas son verdades que enseñan realmente la verdad, siquiera no son falibles porque enseñan la verdad. Y otras, como puedo señalar, pues ese comportamiento que hay en la India con los animales, o ese comportamiento que hay en países de Oriente con las mujeres, con los homosexuales, que darse cuenta.
ese comportamiento que hay, que nos damos cuenta en Occidente, que son pensamientos y sí, comportamientos más atrasados en lo que es normal y lo que es una actitud pacífica. Por eso el secularismo tiene una función, pero sin ese apoyo espiritual, ya veis cómo está cayendo a pique, porque no tiene ese apoyo y tiene esa duda, esas pataletas infantiles, como pidiendo ayuda por esa ignorancia espiritual religiosa sobre los fundamentos del espíritu de la verdad, de nuestro Señor Jesucristo, que es pasado, presente y futuro. Y es más, existe esta renegar, esta apatía, eh, eh, deserción. Son desertores de esa cultura, luego traicionan esa cultura y ya también inclusive se pretende dinamitar, hay pensamientos de dinamitar lo que es un símbolo, un estandarte universal, nacional, internacional y universal, la cruz. Estoy hablando del Valle de los Caídos, que es un símbolo, es un estandarte súper respetado en el universo. Ya estoy hablando de cosas que no vemos, pero están aquí. Estoy hablando de mundos, millones de mundos habitados en nuestro inmenso universo. Lo que pasa es que nosotros vivimos bien cuidaditos, no nos pueden atacar desde afuera. Ahí existen leyes universales, no nos pueden hacer creer lo de Blue Beam. Aquí es un tema también militar. Hay que hablar de lo que es la industria militar, la industria de la alimentación, la industria de cómo está funcionando todo esto, la industria de las farmacéuticas, eh, todo lo que es industrial se puede usar para bien o en detrimento de las masas, para hacer daño masivo, porque se ha estimado que somos muchos y hay que hacer una reducción de población, que es lo que estamos atravesando hoy. Puedo expresar todo esto 9/1/2025. Todo esto lo estamos viendo en nuestra etapa de evolución y de necesidad de dar un paso hacia adelante, mover esa palanca reflexiva desde nuestros propios hogares, porque lo bueno que tiene Internet, el mundo digital, que nos empoderamos con esa coherencia filosófica intelectual y por supuesto con esa espiritualidad religiosa que busca la verdad, que busca el bien de la regla de oro. Haced a los demás lo que quisierais que ellos hagan por vosotros. O sea, buscar y encontrar esa voluntad elevada, esa voluntad superior que es divina. Ese es el camino de la civilización, entrar en etapas doradas, luego vendrán etapas de luz y vida. Darse cuenta que nuestra etapa es muy arrogante y muy soberbia. La gente se cree que lo sabe todo, se distraen mucho, no se detienen a escuchar. Si estáis ya en el minuto 24 para 25, ¿cómo estáis escuchando? Sois unos campeones, os aplaudo. Pero ese es el tema, no hay concentración, la gente ni siquiera se detiene a concentrarse a escuchar a una persona, se aburren, se creen que van a tener soluciones, no se detienen. Y entonces habría que hablar de esa educación que es la necesidad de buscar esa, ese pensamiento, esos ideales que están para
asistir la moralidad, la ética, la política y por supuesto la religión. Darse cuenta que en la religión, por costumbres y tradiciones, hay tabúes también, que están bien porque sirven de apoyo y de conservar los credos, pero también mm, es unos ideales dinámicos, son creativos, son como las leyes, lo que en una época valen, en otra época no valen. Darse cuenta si dejase de haber guerra en nuestro mundo, marcar esto, ustedes imagináis si nuestra civilización tendría que haber mucho más autocontrol, más autodominio, creéis, y longevidad, digo, en un futuro, está escrito, habrá longevidad gracias a la ciencia. Ahora estamos en tiempos de guerra, por eso lo digo, puede que haya un barrido tremendo, porque no están bien, estos gobernantes no están bien. ¿Os imagináis en el futuro una civilización donde, digo esto porque se rompen las vestiduras cuando hablamos de aborto, que eso no es que la voluntad de Dios es que no haya aborto? ¿Realmente creen conocer a Dios cuando os posicionáis y afirmáis rotundamente es así? Resulta que está escrito que la nación que sabe controlar su natalidad es sabia. Eso ya lo hicieron los chinos, que luego hubieron injusticia, como es un país comunista militar, pues a las niñas las abandonaban, las dejaban, ya sabéis, una catástrofe. Lo que pasa, pero porque comprendan que es porque es un mundo experimental evolutivo, que no es perfecto, que hay una proposición de perfección. Tenemos un propósito personal, individual y social de perfeccionar, de mejorar nuestro mundo. Pero es verdad que es necesario, en el futuro, supongan ustedes que dejen de haber guerra, dejen de existir las guerras. ¿Cómo vamos a estar superpoblados? Tendrá que haber un freno a la natalidad. Y yo soy un pro vida, ¿eh? Soy 100% pro vida. En fin, espero dar más conversaciones así, ilustrativas, porque esto está almacenado aquí y está para compartirlo. Tenemos un problema político porque no podemos ignorar que la política nos arrastra al abismo, a las guerras, cuando existen esas personas incompetentes, fiscales, ministros del interior, presidentes, abogados que luchan por la justicia, por la equidad, en fin. Entonces estamos en ese camino de intentar aclarar a través de la educación de los valores divinos, y que existen muchas clases y se han de respetar, pero también se ha de respetar la sensibilidad, que no es una debilidad, es fortaleza de carácter, la sensibilidad para que haya una administración y una organización más allá del nacionalismo, que estoy hablando a nivel planetario, que sería hablar de soberanía y hegemonía con una policía universal para controlar esto. Una vez, por ejemplo, políticos que han gobernado una nación luego se van y están respaldados por estos poderosos BlackRock, ya saben, Vanguard, que son multimillonarios, las empresas eléctricas, que los cogen y los llevan a, por ejemplo, Santo Domingo, ya saben, paraísos fiscales, donde viven a cuerpo rey y han hecho mal y se escapan de la justicia. Han hecho mal y es un bucle repetitivo y es, un, es indignante a los ojos de Dios, es indignante a los ojos de los ciudadanos que sabemos que eso no funciona así, que debe de parar alguna vez en la historia estas locuras. Y eso quiere decir que hay un momento dado
que debe haber una policía como una especie de Gestapo, eran tiempos de, ya sabéis, otra vez no me tilden, ni me etiqueten, ni pongan como si estuviese hablando un fascista o un nazi, para nada, eso hablo de espiritualidad. Ah, entonces, eso sucedería, pues, una policía internacional y nacional para que estos malhechores no se escaparan y pudieran rendir cuenta a la justicia. Por eso tiene que haber un freno a la libertad, porque eso alcanzan el poder y hacen lo que les da la gana. Por eso la democracia tiene esos tres ramas, ejecutivo, judicial y legislativo, y se ha de expresar para que exista libertad de expresión, derechos humanos, debe de haber independencia, equilibrio y de poderes, ¿de acuerdo? En fin, media hora. Pasen buen fin de semana.